Periodo de integración o señoríos étnicos. Data de 500 años después de Cristo a 1500 años después de Cristo, y entre sus características fueron desapareciendo las fronteras de los grupos menores y se fue formando la integración del imperio inca con culturas menores. Utilizaron terrazas de cultivo, dejando un hermoso paisaje andino. Se incrementa el sistema de trueque y posiblemente el inicio de un sistema de monedas. Los objetos comienzan a elaborarse con cobre y con fusiones entre el oro y la plata. Se aumenta la producción de textiles de algodón. En este periodo se encuentran las culturas Milagro Quevedo, Manteño Huancavilca, los Atacames y los Purba. Cultura Milagro Quevedo. Data de 500 años después de Cristo a 1500 años después de Cristo. Esta está ubicada a la desembocadura del río Milagro Quevedo. Sus casas eran hechas de bareque con caña y barro. Las hacían elevadas sobre postes para evitar la inundación en la estación invernal y para asegurar la ventilación. Tenían diversos rangos sociales, lo que se presentaba en el tamaño de sus casas, la calidad y cantidad de los adornos personales. Construyeron también edificios de hasta 60 metros de largo y 19 de ancho. Entre sus costumbres se incrustaban gránulos o plaquitas rectangulares de oro en los dientes y también deformaron cráneos y se trasquilaban dejándose una corona de cabello. Entre sus hallazgos se encontró cerámica con decoración negativa, lo cual se asume que era para brujería como tazas o bastos. También decoraban colinas de color rojo y decoraciones geométricas. Elaboraron también silbatos zoomorfos y figurillas humanas de ambos sexos. Fabricaron máscaras de oro utilizadas en los funerales. Se cree que estos eran retratos de los difuntos. Trabajaron el oro y el platino con la técnica del repujado y martillado. En su economía y alimentación, eran pescadores, se transportaban en canoas, también agricultores. La base de su alimentación era la yuca y el maíz. Cultura Manteño Huancavilca. Va de 800 años después de Cristo a 1532 años después de Cristo, ubicada en el valle del río Chota, también un poco más al norte de la bahía de Caracas hasta la isla Puná, incluyendo la cordillera costera. Entre sus hallazgos están los centros ceremoniales donde se encontró la silla Nu, que eran tronos tallados en piedra. En su base tienen representaciones humanas o felinos postrados, eran utilizados por los jefes y sacerdotes. También están los coqueros, llamados así porque se asume que la mejilla se ve hinchada por masticar hoja de coca. Los tótems también fueron encontrados, pues eran emblemas tallados de varios metros de altura y servían para el culto a la fertilidad. En su religión y costumbres enterraban a sus muertos en vasijas en forma globular de color muy oscuro y brillante. Los de alto rango eran sepultados en tumbas de hasta 40 metros de profundidad y tenían una cámara lateral en algunos cuerpos, donde se hacían abundantes ofrendas, vasijas, estatuillas y artefactos de oro se colocaban aquí. Realizaron máscaras mortuorias en metal. Entre sus costumbres estaba el sacrificio humano y adoraban a diferentes animales como la serpiente, el jaguar, el puma, el venado y los lagartos. Ellos vivieron de la agricultura, la caza de venados y aves, el intercambio de productos con otros pueblos, siendo la coca uno de los más importantes, y su dieta estaba incluida el cuy, conocido por los españoles como conejillo de Indias. Cultura Atacames. Se ubicó en la provincia de Esmeraldas, especialmente en Atacames, Balao y Tonsupa. En Atacames se encuentra el yacimiento que ocupa 127 hectáreas, donde se encontraron 65 montículos habitacionales, aunque también hay evidencias de otros. Dos de las tolas contenían artefactos de tipo santuario y ceremonial. En Balao está sobre un pequeño acantilado, muestra un asentamiento con ausencia de cerámica de lujo. En Tonsupa aportó datos de interés para definir la fase de los Atacames. Esta cultura se ha podido distinguir dos fases, que es Atacames temprano, que va de 700 a 1100 años después de Cristo, y Atacames tardío, que va de 1100 a 1526 años después de Cristo. Era un poblado con 1000 a 1500 casas con calles y plazas. Hay evidencia arqueológica de pesca donde se pueden dividir en dos tipos, que son restos zooarqueológicos y útiles líticos. En su actividad pesquera, la forma de sus objetos eran ovaladas con perfil aplanado con muescas en los laterales para fijar las cuerdas o hilos con que atarlo. El tamaño de estas pesas oscila entre 4.5 a 8 centímetros de largo y 3.2 a 6 centímetros de ancho, con un máximo espesor de 1 a 2.5 centímetros.
En Esmeraldas, desde el periodo de desarrollo regional, se identificaron pesas de red. Las pesas líticas en Atacames están fabricadas con piedras duras en forma de cantos rodados, algunas de origen volcánico y otras de origen terciario marino. Se las realizó de arenisca arcillosa de grano fino, entre otras areniscas, así como basalto, gabrio y diorita. Se dividió los diferentes objetos recuperados en 4 categorías, que son pesas para anzuelo, pesas para red, pesas para buceo, pesas planas con perforación central. Había el sistema de palangre, calandra o espinel. Este se basaba, en vez de colocar el anzuelo en la extremidad del sedal, va la pesa, lo que permite la utilización del propio sedal como soporte para ramificaciones de anzuelos. Aún es utilizado por los chachis de Esmeraldas. Se conoce también los chinchorros, que son redes de arrastre. Este arte de pesca implicaría el uso de embarcaciones con las que introducir las redes en el mar, siendo posteriormente arrastrados. Para mantenerlas de manera vertical durante el arrastre hacia la playa, las redes debían constar de una jareta con lastre y otra con flotadores, que estarían fabricados bien de madera de balsa o bien con calabaza, o incluso piedra volcánica porosa, con la que identificamos en Atacames. Este sistema es conocido como cala. También los trasmayos son redes rectangulares de unos 3 metros de ancho y hasta 30 de largo, según la utilización, y con una malla medida de unos 7 centímetros. Son redes de colocación vertical, con lo que necesitan lastres y flotadores, realizados con madera de balsa. Sirven tanto para cerrar el paso de los ríos a los peces que han subido a la marea. También se encontraron instrumentos de molienda y utensilios de labranza. Practicaban la agricultura. Los artefactos para la molienda serían fabricados para moler granos de plantas domesticadas como el maíz y no los productos de la recolección, y utensilios que en sí servían para labores agrícolas como las hachas, estecas y azadas. Tienen una superficie pulida y picoteada a la vez. Entre su religión había el uso ritual de las piedras de molienda con los túmulos de manos y metales rotos, con indicativos de la presencia de un rito relacionado con el maíz y con la productividad. Realizaban ofrendas al mar, seguramente de maíz y otros productos alimenticios, y esto atraería voraces bancos de peces. En su economía se dedicaban a la pesca, ahumar y comercializar el pescado con las poblaciones del interior o incluso de asentamientos costeros mayores. Cultura purugá. Se trató de una sociedad asentada en lo que hoy es la provincia de Chimborazo y Tungurahua. Los purugáes se distinguieron por su bravura en la lucha contra los invasores incas y españoles. Los incas intentaron doblegar su heroica resistencia por medio de grandes movilizaciones humanas, desde sus tierras hacia lejanas regiones de lo que hoy es Perú, Bolivia y norte de Argentina. Estas movilizaciones masivas fueron llamadas mitimaes. Entre sus costumbres hablaban la lengua purugá. Entre sus diosas tenían al sol y la luna, y también adoraban a los volcanes Chimborazo y Tungurahua. Según sus creencias, la unión de ellos, varón el primero y hembra el segundo, inició la existencia del pueblo purugá. En su economía fueron agricultores que vivieron en pequeños poblados, cultivando las laderas aterrazadas de las montañas y los valles interandinos. En su alimentación están lo que son hortalizas, arroz de cebada, morocho, zanahoria y brócoli, sumando su dieta lo que son frutas y carnes. Si esta información te fue de utilidad, pues apóyame con like, suscríbete y pon la campanita para que cada vez seamos un poco más en esta familia de Ugata Eco.